Hola, el motivo de este video es explicar el fundamento del software Agroplan, el cual es conocido como curvas de calibración. Se mencionarán los diferentes temas que se tratarán en esta capacitación. En primera instancia definiremos qué es curva de calibración. Como segundo punto se mencionará cómo se incorpora el análisis de suelo en una curva de calibración. En tercer lugar se explicará el concepto de función de producción y esta cómo se relaciona. Se explicará como cuarto punto el modelo de Mitscherlich, que es el modelo que implementa Agroplan. Como quinto punto de esta capacitación se definirá qué es rendimiento relativo. En sexto lugar se definirán los niveles de fertilidad que se deben manejar durante la elaboración de las curvas de calibración. En séptimo punto se definirán tres conceptos claves para entender este concepto que son nivel crítico, elemento disponible y tasa de recuperación. En el octavo punto se explicará cómo obtener la curva de calibración a través de diferentes metodologías. Como noveno lugar, explicaremos cómo se obtiene la dosis recomendada a partir de un análisis de suelo. Ya con esa contextualización de curvas de calibración, el décimo punto se explicará de manera general cómo se plasma en el software. Finalmente se darán unas conclusiones generales de la capacitación. Agroplan basa la fertilización a partir del concepto de curvas de calibración. ¿Pero qué es una curva de calibración? La curva de calibración se define como la respuesta de la planta a un nutrimento aplicado bajo ciertos niveles de fertilidad del suelo. Pero ustedes se preguntarán cómo se incorpora el análisis de suelo en una curva de calibración. Para este concepto de calibración, el análisis de suelo es una herramienta que no mide la cantidad de nutriente disponible para la planta, sino en realidad mide un índice de la cantidad de nutriente en el suelo, que luego se correlaciona con la probabilidad de una respuesta al fertilizante por medio de esta calibración. Para tener claro el concepto de curvas de calibración, se debe entender que existen diferentes vías para calibrar los análisis de suelo. Sin embargo, todos deben llevar a un punto en común, una función de producción. Para esto empezaremos a definir qué es una función de producción. Esta se define como la relación entre los insumos utilizados en el proceso productivo y el producto obtenido, en el cual se expresa la cantidad máxima u óptima biológica que se puede obtener con los insumos utilizados y con una tecnología existente. El modelo estadístico que los investigadores prefieren implementar para determinar el óptimo biológico es un modelo exponencial, en este caso el modelo de Mitscherlich, que señala que a medida que aumenta la dosis del fertilizante va a llegar a un punto en el cual sin importar que se aplique más, la planta no va a responder. Cuando sucede este evento se conoce como óptimo biológico. En esta figura podemos destacar dos cosas. En primer lugar se observa el umbral mínimo, en el cual corresponde a la respuesta sin la aplicación del fertilizante, y un punto máximo de rendimiento que equivale a la dosis máxima y que a partir de este punto inicia un efecto negativo, es decir, empieza a disminuir la respuesta por parte de la planta. Si miramos este modelo, se observa que es un modelo matemático que permite separar los datos en al menos dos poblaciones, una con una alta probabilidad de obtener respuesta a la aplicación del mismo y otra con una baja o nula probabilidad de respuesta. Sin embargo, para la definición de un modelo de fertilización no se trabaja con la producción del cultivo, sino con un valor conocido como rendimiento relativo, en el cual corresponde a la proporción del rendimiento de un cultivo fertilizado en relación a la producción del mismo cultivo sin fertilización. Por ejemplo, en un cultivo de papa se planteó un experimento con dos tratamientos. Uno correspondió al tratamiento testigo sin aplicación del elemento de valor en el cual se obtuvo un rendimiento de 22 toneladas por hectárea, y el otro fue un tratamiento con una dosis alta del elemento en el cual se obtuvo un rendimiento de 44 toneladas por hectárea. Es decir, que para este caso el rendimiento relativo fue del 50%, lo que indica que es un suelo que tiene una alta probabilidad de respuesta a la fertilización. Si se hiciera este mismo ejercicio con diferentes dosis obtendríamos la curva de rendimiento decreciente propuesta por Mitscherlich. En dicha curva se han definido 5 niveles de fertilidad. El primero se relaciona cuando se obtiene un valor inferior del 50% de rendimiento relativo, que es un nivel de fertilización muy bajo. Entre 50 y 70 el rendimiento es bajo, entre 70 y 90 es medio, entre 90 y 100 alto y mayor de 100 muy alto. Antes de continuar la presentación es necesario definir tres conceptos. El primero es nivel crítico, el segundo elemento disponible y tercero la tasa de recuperación. Iniciaremos con nivel crítico. Este se define como la concentración del nutriente en el suelo necesario para alcanzar el 90% del rendimiento máximo del cultivo. El siguiente es el elemento disponible, que corresponde al contenido del elemento presente en el suelo
que puede tomar la planta para llevar a cabo su proceso de crecimiento y desarrollo. Y la tasa de recuperación, que es el valor que se obtiene por la relación entre el elemento recuperado sobre el elemento adicionado. Después de esa explicación y contextualización al tema de curvas de calibración, se preguntarán cuál es la metodología para obtener las curvas de calibración. La respuesta a esta pregunta es que se pueden obtener de dos maneras. En primer lugar, se puede calibrar implementando solamente una localidad. La metodología que se implementa es evaluar el efecto de 4 tratamientos sobre la producción obtenida. Un tratamiento que va a corresponder al testigo, el cual no se le aplica al elemento. La siguiente es la dosis mínima, luego una dosis media y finalmente la dosis máxima. Esta dosis se relaciona con la producción para así obtener nuestro modelo final. En segundo lugar, se puede realizar esta calibración con varias localidades, en el cual se toman diferentes puntos, se definen las dosis a trabajar, la dosis mínima, la dosis máxima del elemento y un testigo en el cual no se aplica el elemento. Luego se evalúa el rendimiento obtenido en cada uno de los sitios. Los valores del rendimiento se expresan en rendimiento relativo y con esta información se relaciona el contenido del elemento en el suelo en una sola gráfica. Ya expresada en una sola gráfica se define el nivel crítico, posterior a esto se definen los niveles de fertilidad. Como ejemplo, se muestra esta gráfica de un estudio que se hizo en Paraguay para definir el nivel crítico para 3 cultivos que fueron maíz, soya y trigo, en 3 localidades. El elemento que se evaluó para este estudio fue fósforo. Con los datos de rendimiento obtenido, el estudio se expresó en rendimiento relativo. Se definieron los niveles de fertilidad muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y finalmente se obtuvo el nivel crítico para las 3 zonas. Por último, se mencionará la dosis recomendada. En general, esta dosis se obtiene de la pendiente de la tasa de la recta de recuperación del elemento por el método de análisis. Es decir, el valor del elemento recuperado sobre el elemento adicionado. Las variables que se tendrán en cuenta para definir la dosis a recomendar son el nivel crítico que se obtiene con la gráfica antes mencionada, el elemento disponible que corresponde al valor del análisis de suelo y finalmente la tasa de recuperación. Después de la explicación del concepto de curvas de calibración, hay que entender las variables que implementa el software AgroPlan para hacer la recomendación final. Las variables requeridas para obtener nuestra curva de calibración son las siguientes: dosis máxima, dosis mínima, nivel crítico y tasa de recuperación. De acuerdo al tipo de cultivos que se desee trabajar para definir el grado, ya se han definido una serie de preguntas técnicas y con ellas se han incorporado las variables anteriormente mencionadas para cada una de las secuencias de preguntas. Para este caso se observan las preguntas técnicas de café, en las cuales son: ¿cuál es el nivel de sombrío que maneja su cafetal? ¿Qué densidad de siembra maneja? ¿Cuántas veces fertiliza al año? ¿Qué fertilización va a realizar? AgroPlan, para definir el grado a trabajar, le solicita digitar los valores del análisis de suelo de la finca y en tal caso de no tenerlos tendrá la opción de los históricos de la zona que haya elegido. Otro valor que le solicita el software para digitar es la dosis tradicional que se utiliza al momento de hacer la aplicación del fertilizante. Ya digitado estos valores, lo que hace el software es calcular el grado del fertilizante que debe trabajar de acuerdo al estudio de suelos realizados. Esta metodología de realizar los núcleos se empleará en otros videos de capacitación. Como conclusiones generales de la capacitación podemos mencionar que la metodología empleada resulta útil para generar información sobre la fertilidad del suelo en diferentes sitios y permitir estimar de una manera relativamente sencilla las recomendaciones concernientes a la dosis del fertilizante. La respuesta de la planta al suministro de un nutriente guarda una estrecha relación con sus contenidos en el suelo. En ese sentido, es posible que la producción no se afecte si se suspende la fertilización, siempre y cuando sus contenidos en el suelo sean altos. El procedimiento es costoso y demanda mucho tiempo, especialmente en cultivos perennes, pues en estos casos la investigación se convierte en una carrera de resistencia y no de velocidad. Muchas gracias por la atención prestada.